Buenos días. Hola, doctor. ¿Qué tal, comisaria? General, buenos días. Muy buenos días a todos. Son las 11:21 de la mañana, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes, como cada mañana el grupo que les acompaña, aunque hoy con la novedad de la reincorporación del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, la secretaria general de Transporte, María José Rayo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, la comisaria principal y subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Ayué, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago Marín. Doctor Simón, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero, antes de empezar con la evaluación diaria, decirles que estoy encantado de poder estar de vuelta con todo el mundo y con mis compañeros de trabajo para apoyar en lo que me toque el control de la epidemia. En referencia ya a los datos epidemiológicos de los que disponemos, las tendencias que estamos observando son similares a los 2 días anteriores. En principio buenas, están reduciéndose el número de casos. Es cierto que esta semana es una semana un tanto peculiar. Hemos tenido varios días festivos. Además, incluso en algunas comunidades ha sido festivo también el día de ayer, o fue festivo el día de ayer, el lunes, con lo cual los datos de ayer y de hoy se tienen que valorar todavía con un poquito de cuidado. Pero en todo caso, las tendencias que estamos observando son en principio buenas, en la línea de lo que veníamos viendo las semanas anteriores. Ha habido 3.045 nuevos casos notificados desde ayer, para un total de 172.541 casos. En total, el incremento de nuevos casos ha sido de un 2%. Nos seguimos manteniendo en ese rango de alrededor del 2%. Lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más curados que nuevos casos todavía no se ha producido. Hemos tenido 2.777 nuevos curados, lo que eleva la cifra de curados a 67.504 personas, casos que han sufrido la enfermedad que ya están curados, lo que significa alrededor de un 40% del total de los casos ya se han curado. Desgraciadamente seguimos teniendo fallecimientos, es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos, en línea con la tendencia descendente con sus oscilaciones que hemos visto en los días anteriores. También hemos visto que los incrementos en UCIs y en hospitalizados han mantenido un incremento del 2%, o nuevos casos hospitalizados o nuevos casos en UCI. Sabemos que en estos dos lugares, tanto en las camas de hospital, pero sobre todo en las UCIs, hay ese efecto de acúmulo y, por lo tanto, aunque vamos manteniendo estable el número de camas UCI utilizadas, las camas UCI, pese a que están mejor que la semana pasada, siguen estando en una situación de alto estrés, sobre todo sabiendo que ese número total de camas UCI se ha incrementado mucho en las últimas semanas en la preparación para responder a la pandemia. A nivel internacional, tenemos un país que destaca sobre los demás en cuanto al número de casos, es Estados Unidos. Llevamos ya varios días viendo la evolución en este país. Es un país muy grande, con muchísima población, y por lo tanto los datos también son más llamativos que en otros países. En Estados Unidos se han detectado hasta la fecha 554.000 casos. El número de casos nuevos a día de hoy ha sido de alrededor de 25.000, si no recuerdo mal, nuevos casos, y a nivel europeo estamos viendo unas tendencias equivalentes a los días anteriores, con incrementos en todos los países donde teníamos casos, sobre todo en España, en Italia, ya incrementos más suaves, pero también hay incrementos en Alemania, en Francia y en el resto de los países europeos, con variabilidad importante debido, entre otras cosas, a las diferentes poblaciones de cada uno de estos países. La letalidad en estos países, como ya saben, es siempre complicado de valorar, porque hasta que no tengamos el resultado de todos los pacientes no sabremos cuál es la letalidad final, pero sí que es cierto que la letalidad es muy parecida en la gran parte de los países europeos. Estamos todos en torno al 10%, España quizás un poquito más bajo que algunos de nuestros socios europeos, quizás más por encima de algunos otros,
Como siempre, la situación que nos sigue llamando la atención, aunque desgraciadamente va teniendo un incremento mayor de fallecidos, pero sigue estando en una situación bastante favorable, es Alemania, que hasta ahora tiene un 2,3% de letalidad, que, como digo, tendremos que ver cómo evoluciona en los próximos días, pero que ojalá se mantenga y puedan sacar pecho con una letalidad inferior a los demás. Creo que ahora mismo ya lo podemos dejar aquí. Después de la intervención de mis compañeros haremos una pequeña evaluación de las tendencias que hemos hablado y pasaremos a las preguntas, y le cedo la palabra en primer lugar al general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de la Defensa. Muchas gracias, doctor, y encantado de que estés aquí de nuevo con nosotros. Buenos días a todos. Las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis mantienen hoy un esfuerzo de 7.349 efectivos en un total de 224 localidades, y en el día de hoy podemos destacar las siguientes actividades: la desinfección de instalaciones de IFEMA, 6 estaciones de ferrocarril, 2 aeropuertos, el puerto y la estación marítima de Almería, Mercavalencia, los centros penitenciarios de Teruel y Cuenca. Se continuará con las marquesinas de autobuses en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas también aquí. Y con respecto a las residencias e instalaciones sanitarias, pues tenemos que destacar que se van a desinfectar 6 hospitales, 27 centros de salud y 97 centros de residencias de mayores. Hoy, como nota destacable, se participará en el desmontaje de la infraestructura del Palacio de Hielo de Majadahonda como centro temporal de alojamiento de personas fallecidas, procediendo al cierre definitivo del citado depósito intermedio. También quiero resaltar que hemos participado, vamos a participar hoy en el transporte de una donación de 10 toneladas de alimentos para el Banco de Alimentos de Sevilla y el transporte de alimentos y otros recursos de primera necesidad, 29 pales, desde IFEMA a diversas entidades en Madrid, así como el apoyo de inmobiliario a un albergue de personas sin hogar en Don Benito, en Badajoz. También se efectuará un reconocimiento por si fuera viable la instalación de un hospital de campaña en las instalaciones del Centro Penitenciario de Picassent, en Valencia. Y hoy, pues también me gustaría resaltar un poco la operación del Ejército de Tierra dentro de Balmis, que, como hemos ido viendo en estas jornadas, es continua y amplia. Hay muchos ejemplos distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional y la verdad que me sería imposible relatarlos todos, pero sí me gustaría puntualmente reflejar alguno. Como, por ejemplo, el trabajo que está realizando la Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba. Desde el inicio de esta crisis, efectivos de esta unidad se encargan de garantizar el suministro de agua potable en la barriada de Alcolea de la localidad de Córdoba. Este apoyo se llevará a cabo hasta que se resuelva la situación de crisis sanitaria y ha sido coordinada por la Subdelegación del Gobierno de Córdoba a petición de la empresa municipal de aguas de Córdoba. El agua es suministrada desde las instalaciones de la empresa municipal en camiones cisterna del Ejército de Tierra, homologadas para el transporte de agua potable, y son acompañadas por dotaciones de la policía local hasta dicha barriada cordobesa. Esta actuación de las Fuerzas Armadas se ha abordado como una solución ante un problema de salud público, destacando el alto grado de agilidad y coordinación a la hora de poner en marcha este operativo. Y hasta el día de la fecha se ha abastecido con más de 50.000 litros de agua potable a la población de la citada barriada. Bueno, y yo querría resaltar que todos los días a esta hora ven ustedes personas de uniforme que se dirigen a la Cámara, a todos ustedes, y yo quería decirles que dentro de estos uniformes hay personas. Dentro de estos uniformes y dentro de las batas y los EPIs que atienden a todos los pacientes en los hospitales. Se están produciendo situaciones muy dramáticas en los hospitales donde los enfermos, desgraciadamente muchos de ellos, fallecen sin la asistencia de sus familiares. Pero
conozco el personal de enfermería, conozco el personal de sanidad y sé positivamente que nadie se está yendo sin una palabra de consuelo, sin una mirada de cariño, a pesar de que no cuenta con sus familiares. Todos estamos metidos en esta lucha y tengan ustedes en cuenta que nadie se va a quedar atrás. Nadie se va a ir de este mundo sin una palabra de cariño, sin un afecto, sin una muestra de afecto, tanto de los ciudadanos de uniforme como del personal sanitario detrás de las viseras de los EPIs. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos ahora la palabra a la comisaria principal, Pilar Ayué, con la que coincido por primera vez. Encantado de conocerla. Igualmente. Buenos días. Aquellos que se han reincorporado ya a la actividad laboral en algunos sectores y finalizada la Semana Santa en todo el país, habrán podido comprobar que la Policía Nacional mantiene hoy también su presencia activa en los principales nodos de transporte de España. Nos podemos congratular de que tanto en el día de ayer como en la mañana de hoy todo se haya desarrollado con absoluta normalidad, pues no ha habido ningún hecho destacable. Bueno, sí, que precisamente lo destacable es que en la incorporación progresiva a la actividad laboral, la colaboración ciudadana ha facilitado la situación. La normalidad ha sido la tónica general respecto al reparto de mascarillas en los núcleos de transporte de las grandes ciudades, donde la Policía Nacional ha colaborado junto con Protección Civil, con Cruz Roja, las policías locales y los efectivos de seguridad privada y los empleados de Adif y Renfe. No puedo dejar pasar la ocasión de agradecer la colaboración y excelente coordinación que ha existido entre todas las instituciones implicadas. Un agradecimiento que también hago extensible a todos los ciudadanos que están dando una gran lección de responsabilidad y civismo en su vuelta al trabajo. Por otra parte, también somos conscientes del enorme esfuerzo que están haciendo todos ustedes al quedarse en casa. Los días de confinamiento se van acumulando y la necesidad de salir a la calle y retomar la vida anterior es cada vez mayor. Pero debemos seguir en este camino. No podemos bajar la guardia y retroceder ahora cuando ya llevamos tanto terreno ganado al virus. Y si insisto en que no debemos bajar la guardia es sobre todo porque hemos detectado que en algunas ocasiones determinadas personas tienen una errónea sensación de impunidad en horario nocturno. Algunas personas tremendamente insolidarias pretenden incumplir las medidas de confinamiento por las noches, pensando que no pasa nada por ello. Pues no, por las noches sigue vigente el estado de alarma, el maldito virus no entiende de horarios y la Policía Nacional tampoco, porque por las noches hemos intensificado el control del movimiento de personas y vehículos para promover el cumplimiento de las medidas recogidas en el Real Decreto del estado de alarma, que sigue plenamente vigente. Otro ejemplo de que en la Policía Nacional no entendemos de horarios para cumplir nuestra labor es precisamente lo que le ocurrió a una tripulación de un helicóptero de la Policía Nacional en el día de ayer, una tripulación que tiene su base en Valencia. Seguramente lo habrán visto porque ha tenido profusión en las redes sociales las imágenes que grabaron algunas personas. Precisamente esta tripulación, cuando al finalizar su servicio regresaban a su base tras haber patrullado sobre la ciudad de Alicante, sobrevolaron la localidad de Tabernes de la Valdigna. Y no dudaron en aterrizar al detectar a un hombre que caminaba por la orilla de la playa y que desoyó las indicaciones que le hicieron de que regresara a su domicilio. Está claro que en cualquier momento y lugar las unidades de Policía Nacional están dispuestas a cumplir su labor de proteger a los ciudadanos, incluso a veces de sí mismos, durante el día y la noche, porque sepan que también los helicópteros de nuestro servicio de medios aéreos se han unido a las unidades de tierra para detectar a todos aquellos que llevan a cabo actitudes irresponsables, incluso en horario nocturno. De algunos irresponsables damos cuenta todos los días porque en el caso de ayer se detuvieron a 90 personas por incumplir las medidas de confinamiento. Ciertamente pocas más que ayer, porque ayer fueron solamente 89, lo cual creo que también da medida de que los ciudadanos se van sensibilizando cada día más. Y también en el día de ayer se propuso para sanción a unas cuantas personas menos, porque estamos convencidos de que tanto nuestra presencia ayer como la campaña de disuasión que hacemos todos los días está promoviendo que la gente sea cada día más responsable, y por eso ayer se propusieron a 414 personas menos que en el día anterior. Solamente propusimos, y digo solamente entre comillas evidentemente, porque fueron 4.331 personas en el territorio nacional en el que la Policía Nacional está desplegada.
En el ámbito de las fronteras, también ayer controlamos a 9.208 personas y se les denegó la entrada en nuestro país a 232 en las fronteras terrestres, pero controlamos incluso el doble de vehículos que antes de ayer, porque ayer se controlaron 6.516 vehículos. Para finalizar, aunque lo alargue un poco, nuevamente les vamos a hablar de cibercrimen, porque para la Policía Nacional la lucha contra el cibercrimen es uno de sus principales objetivos. Nuestras unidades especializadas, decía ayer también, que patrullan el ciberespacio para protegerles, para prevenir y bloquear todo tipo de ataque que se pueda realizar a través de la red. Por eso han intensificado su trabajo estos días de confinamiento, porque los ciudadanos dedican más tiempo a navegar por Internet y los ciberdelincuentes aprovechan esta circunstancia para sacar mayor provecho de sus actividades ilícitas. Hoy les queremos alertar de que hemos detectado una oleada de correos electrónicos que tratan de cometer estafas mediante el método denominado sextorsión. Y es una oleada porque en tan solo 4 días nuestra unidad de ciberdelincuencia ha recibido más de 1.000 correos, notificaciones y denuncias de ciudadanos a los que habían intentado estafar por este procedimiento. Y esos 1.000 son solamente los que nos lo han comunicado. Imaginamos que han habido muchos más que no lo han comunicado. Sepan que la sextorsión es un tipo de chantaje online que consiste en enviar a las potenciales víctimas un correo electrónico o un mensaje en el que los cibercriminales amenazan con revelar fotografías, vídeos o información íntima que habrían obtenido tras hackear el terminal o el ordenador o el teléfono móvil de la víctima. Según los criminales, para evitar la difusión de esa información, evidentemente lo que ofrecen es que no lo hacen cobrando alrededor de, en algunos casos, hasta $1.900 pretenden cobrar, pero en criptomonedas como los bitcoins, que tienen que ingresarse en un monedero virtual. Por favor, si reciben correos electrónicos de estas características, no realicen ningún pago ni entablen ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores. Además, deben bloquear y marcar como correo no deseado al remitente para que no vuelvan a intentarlo. Pongan el hecho en conocimiento de la Policía Nacional, donde será analizado por nuestros ciberagentes. Y también, relacionado con las ciberestafas, sean especialmente cautos con las ofertas en estos momentos más importantes de determinados productos que se venden en aplicaciones de compraventa. Hemos detectado también que algunas personas, aprovechando la fuerte demanda que existe en estos momentos de material sanitario, intentan vender mascarillas, guantes o equipos de desinfección a precios muy competitivos. Además, intentan convencer al comprador con diversas artimañas, pues como que han sufrido un ERTE o que se han quedado sin trabajo y no pueden hacer frente a sus gastos y se ven obligados a vender estos productos para subsistir. La forma de pago pretenden los estafadores que se realice en 2 partes para dar un poco más de garantías. Entonces, la primera se hace mediante transferencia bancaria y una segunda contra reembolso. De manera que pretenden engañar para que se pueda, para cobrar por lo menos la primera parte. Porque una vez realizado el primer abono, el vendedor desaparece y los compradores nunca llegan a recibir los productos, como pueden imaginar. Por eso, una vez más, les pedimos, por favor, que desconfíen de todas estas ofertas que circulan por las redes y asegúrense totalmente antes de realizar cualquier tipo de pago. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias, comisaria. Le pasamos la palabra ahora al general de brigada, José Manuel Santiago, de la Guardia Civil. Muchas gracias, Fernando, y bienvenido. Buenos días a todos. Durante el día de ayer, como viene siendo habitual, la Guardia Civil ha estado presente en las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y en las carreteras de España. Y todo ello con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas acordadas para este estado de alarma y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Además, los guardias civiles, junto al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o autonómicas, con las policías locales o con personal de protección civil y de seguridad privada, han estado colaborando tanto en el día de ayer como en el de hoy, en el reparto de mascarillas entre las personas que se dirigían, que se desplazaban a su lugar de trabajo. Como resultado de la actividad que la Guardia Civil ha mantenido en el día de ayer, nuestra institución ha identificado a más de 170.000 personas y ha interceptado a más de 3.200 vehículos. Con ello, dio lugar a la tramitación de más de 6.500 denuncias, aproximadamente un 3,8% del total de las personas identificadas,
y detuvimos a 28 personas. Somos los primeros que lamentamos las medidas a las que nos vemos sometidos, especialmente tener que detener a la gente. Pero seguimos encontrando ciudadanos que no quieren secundar lo que el resto de los ciudadanos, de los españoles, hacemos por la seguridad de todos. Y tales son los casos de un varón en Cáceres que, tras ser denunciado en 8 ocasiones, la autoridad judicial determinó su ingreso en prisión. O también aquellas otras 2 personas que, en un operativo conjunto de la Guardia Civil de las Islas Baleares y la Policía Local de Santa Margarita, fueron detenidas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, porque llevaban en el vehículo efectos procedentes de un supuesto robo de una casa próxima y de una nave anexa a la misma vivienda. En otro orden de cosas, desde que se decretara el cierre de nuestras fronteras, la Guardia Civil continúa vigilando y prestando control de las costas y fronteras. Así, en el día de ayer se llevaron a cabo un total de 104 dispositivos de seguridad, algunos de ellos conjuntamente con Fuerzas Armadas, y en los que se interceptaron a 891 vehículos y se identificaron a 1.182 personas. Hoy, como viene siendo habitual en los días pasados, quiero prevenirles nuevamente de las ciberestafas. Ciberestafas que detectan nuestros especialistas en fraudes informáticos que patrullan la red. Concretamente, quiero referirme a 2 casos de phishing. Uno, el primero de ellos, en el que, suplantando a una empresa suministradora de energía, se están remitiendo correos electrónicos masivos utilizando como gancho una supuesta devolución del importe de la última factura con motivo del COVID-19. El correo busca que ustedes cliquen en el enlace malicioso a través del cual pretenden sustraer sus datos bancarios personales. El otro ejemplo que les quiero traer es a esos otros correos que, haciéndose pasar por una conocida entidad bancaria, se están remitiendo con la finalidad, dicen ellos, de mejorar la salud de sus clientes, y les comunican al destinatario, en este caso, que se le ingresará, repito, la cantidad de 300 euros en su cuenta como soporte para la compra de un detergente para su familia. El correo lo que persigue es incitarles a ustedes a que cliquen en ese enlace donde se les solicitarán las credenciales de acceso a la banca online. Para evitar ser víctimas de estos delitos, permítanme que les recuerde una serie de recomendaciones que no es la primera vez que ya traemos aquí a este plató. Desconfíen siempre de cualquier correo electrónico no esperado que provenga de una dirección o persona desconocida o en el que se les soliciten datos personales, contraseñas o códigos PIN. Comparen las direcciones de correo del remitente del correo con las cuentas oficiales de la supuesta empresa que lo envía y no pulsen en los enlaces desconocidos que se encuentren en el mensaje. También no respondan nunca a mensajes genéricos o tipo spam y sospechen de aquellos mensajes que presenten una redacción deficiente o contengan faltas de ortografía, así como de aquellos otros mensajes que les piden que sean cumplimentados con urgencia, con premura. En definitiva, si el mensaje que reciben les plantea dudas, no lo respondan nunca y limítense a ponerse en contacto con la compañía que supuestamente le remite para confirmar la veracidad del correo. Y termino. Una vez más, quiero animarles a todos a seguir trabajando con la misma determinación, con la misma voluntad para afrontar esta situación. Un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra ahora a la Secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor Simón, y bienvenido de nuevo. Gracias. Hoy es el primer día laborable en 8 comunidades autónomas y el segundo día laborable después de ese periodo que ya se llama de hibernación de la economía, ese periodo de aplicación del permiso retribuido recuperable. Afortunadamente, como también ha indicado la comisaria principal de Policía, la jornada en cuanto a la utilización del transporte público se ha caracterizado por la falta de incidencias, por la normalidad dentro de la situación extraordinaria en la que estamos. Como también ha indicado la comisaria principal, Pilar Ayué,
El proceso de reparto de mascarillas en los principales nodos de transporte ha continuado con normalidad, de acuerdo con los dispositivos previstos, planificados por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y gracias a la responsabilidad de todos los ciudadanos y gracias a la implicación de todos los que han colaborado en el reparto, el balance de la mañana podemos calificarlo como positivo. En cuanto a la utilización de las cercanías, en esta hora punta de esta mañana, en los núcleos principales, que son Madrid y Rodalíes de Barcelona, en las 16 principales estaciones de Madrid, en la utilización hasta las 9 de la mañana en el día de hoy ha sido de un total de 15.022 usuarios, frente a los 13.375 de ayer, o sea, 1.700 personas más, un 13% de lo que viene siendo un día normal equivalente del año anterior. En el caso de Rodalíes de Barcelona, el nivel de demanda ha estado esta mañana en el entorno de un 9% respecto a un día normal, algo superior a la semana pasada, que estuvo en el rango del 5%. En los servicios comerciales de Renfe, principalmente los servicios AVE, ayer utilizaron estos servicios casi 1.600 personas. Es normal que haya un cierto incremento respecto a la semana pasada, en que el nivel estaba en el entorno de las 1.000 o 1.100 personas, pero son inferiores en todo caso a la semana del 23 de marzo, que en un día equivalente hubo 2.325 personas. Y estamos, en todo caso, y eso hay que ser muy conscientes, en el entorno de utilización del 3% respecto a un día normal, en el que en el entorno de las 90.000 personas al día utilizan estos servicios. En el transporte en autobús de larga distancia tuvimos ayer un nivel de utilización del entorno del 4%, también superior al de la semana pasada, pero muy, muy inferior, obviamente, al de un día normal. A modo de ejemplo, la línea Madrid-Toledo fue utilizada por 9 personas respecto a los 2.000 de un día normal del año pasado. Y en transporte aéreo, el total de operaciones en la red de aeropuertos de AENA de ayer fue de 270 operaciones, de las cuales 81 fueran de conexiones con las islas o entre islas, 63 viajes con países de la Unión Europea y 36 viajes internacionales. En el caso de la utilización de vehículos ligeros, de transporte privado, en los principales accesos a las ciudades, a los principales núcleos urbanos, ayer en aquellos núcleos en los que era día laborable, por ejemplo, en Madrid, la utilización fue con una reducción de un 73% respecto a un día normal. En Sevilla se alcanzó un 80% de reducción. Y cifras que se mantienen más o menos equivalentes en aquellos núcleos en los que fue día laborable, mientras que obviamente los núcleos en los que fue día festivo el nivel de utilización se mantuvo similar al domingo. Continúa también el proceso de reparto de mascarillas a profesionales del transporte. En el día de ayer se entregaron 51.000 mascarillas a un total de 8.000 transportistas y hoy ha comenzado el reparto de 840.000 nuevas mascarillas a profesionales, a trabajadores de todo el sector marítimo y portuario. Y, por último, informar que, como parte del conjunto de trabajos que se están haciendo coordinados por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para el análisis de la movilidad en España durante este periodo de alerta y luego que continuará durante toda la fase de desescalado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva publicando desde el pasado viernes, a través de una herramienta interactiva, los datos de movilidad de acuerdo con el estudio que estamos llevando. Este estudio, que utiliza tecnología Big Data y datos de telefonía móvil, aprovecha la experiencia que ya se tenía en el Ministerio de análisis de movilidad interprovincial, que se desarrolló durante los años 2018 y 2019, y ha permitido que en muy poco tiempo se pudieran adaptar los algoritmos para analizar de manera más específica la respuesta de la ciudadanía durante este periodo. En la herramienta se analizan todos los viajes de más de 500 metros, tanto los que se realizan en transporte público, en transporte privado y andando, con un decalaje de 3 días, que es el tiempo necesario para el proceso de datos, y se van a publicar y actualizar diariamente.
Por supuesto, todos los datos se encuentran adecuadamente anonimizados y cumplen escrupulosamente los requerimientos de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales y Garantía de los Derechos Digitales. Se parte de una muestra de teléfonos móviles de 13 millones que luego se depura con un nivel de representatividad muy alto. El último día que está disponible hoy en la página web del Ministerio es el día 10 de abril y a través de esta herramienta se puede analizar la movilidad a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, a nivel provincial y la movilidad de cada una de las principales ciudades españolas. Como dato curioso, también analiza la herramienta la población que no realiza ningún viaje de más de 500 metros. Concretamente, el último día publicado, que es, como he mencionado, el día 10 de abril, un total de 31,5 millones de personas en España no realizaron ningún viaje de más de 500 metros. Esto contrasta con los datos de antes del periodo de confinamiento, en que este número de personas estaba en el entorno de los 14,6 millones. Así que una herramienta, muestra de transparencia y a disposición de todo el que quiera consultarla. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la evolución de los datos, muy rápida, para pasar enseguida a las preguntas. Llevamos tiempo hablando ya de un descenso en el número de casos nuevos que se notifican cada día. Estamos hablando de variaciones respecto a fechas anteriores o a semanas anteriores, habiendo pasado del 20% a alrededor del 15%, alrededor del 7%, alrededor del 3%. Ahora mismo lo vamos a presentar gráficamente porque siempre es mucho más fácil de entender lo que significa esta evolución. Si pueden ver en el gráfico, no sé si está ya disponible, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico, se han identificado en la evolución de los casos diarios diversos momentos con inflexiones significativas. El más obvio y el más claro y el que más nos interesa es el último tramo, en el que vemos un claro descenso de los nuevos casos que se notifican día a día. Es una evolución muy buena, siempre dentro de la gravedad de esta epidemia, pero es una evolución que nos indica una muy buena dirección desde hace ya un periodo importante. De todas formas, tenemos que recordar que todos estos datos son datos de notificación y, como saben, los datos de notificación siempre tienen un retraso respecto a la transmisión o al momento de transmisión real. Ahora mismo estamos en un proceso en el que se acabó el permiso laboral obligatorio, remunerado, recuperable. No sé si ese es el orden de las palabras, pero más o menos es eso. Y volvemos al periodo de confinamiento previo. El periodo de confinamiento previo es el que ha tenido la mayor parte de responsabilidad en ese descenso importante que se observaba en la gráfica o que se observa en la gráfica. Pero seguimos teniendo un número de casos no despreciable. Seguimos teniendo alrededor de 3.000 nuevos casos notificados. Ya les digo que no sabemos si son casos, bueno, sí que sabemos que la mayoría de ellos están en aislamiento y están bien controlados, pero no sabemos todavía si el nivel de transmisión está tan acorde con ese descenso que estamos observando o no, o incluso podría estar por encima. Pero, mientras tanto, tenemos que tener mucho cuidado de garantizar que todas las medidas para reducir esa transmisión al máximo y evitar posibles repuntes se cumplen. Hay medidas que se han ido explicando, tenemos ahora mismo un poquito más de movilidad de la que teníamos hace unos días, pero eso no implica que los contactos que se puedan producir tengan que ser de riesgo. Hay que mantener las normas de higiene, hay que utilizar todos los mecanismos y todas las indicaciones que se han provisto a la ciudadanía para poder reducir esos contactos efectivos y conseguir que esa curva se mantenga en la línea que está manteniéndose, tratando de evitar en la medida de lo posible cualquier posible repunte. Y yo creo que, sin más, si le parece bien, secretario, podemos pasar a las preguntas. Muy bien, doctor, y los demás comparecientes. Cada día hay un tema principal en el chat de preguntas. Hoy está relacionado con los test en las clínicas privadas, desarrollados por clínicas privadas. Preguntan muchos medios, voy a mencionar solo unos cuantos. El País: ¿ha tomado el Gobierno la decisión de que las autonomías tomen el control de los test en las clínicas privadas para evitar el abuso de los precios inflados? ¿O dentro de la estrategia para hacer más PCR? Pregunta La Vanguardia: ¿por qué se ha puesto a disposición de las comunidades los test y laboratorios de las clínicas privadas para evitar un uso que no quieren o para hacer más test? Radio Nacional, del mismo modo: ¿por qué se intervienen ahora los laboratorios privados? ¿Qué abusos han registrado en el precio de los test rápidos hasta el momento? Bueno,
Son preguntas muy específicas, no es exactamente mi área de competencia, pero sí que es cierto que en el Ministerio, en la reunión diaria, se da información sobre todas estas situaciones. Sí que es cierto, el Ministerio ha desarrollado una orden, no les puedo decir si está ya firmada o si se va a firmar hoy, pero sí que ha desarrollado una orden para controlar el uso de pruebas de diagnóstica, sobre todo PCRs, en las comunidades autónomas y en España. El objetivo fundamental es garantizar que en una situación en la que el desarrollo de las PCRs, que es una de las piezas clave para controlar progresivamente la epidemia, cuantos más test hagamos, sabemos que tendremos más posibilidades de aislar a los positivos y precozmente y por lo tanto controlar mejor la transmisión, es importante. Lo que no podemos es permitir que en un periodo de escasez se, por un lado, utilicen las PCRs en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes como para generar resultados adecuados y, por otro lado, que los diagnósticos que se hagan no queden bajo la tutela o bajo el conocimiento de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que son las que en principio tienen que responder. En este caso, la información o el trabajo que se está haciendo va en ambos sentidos. Primero, garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan PCRs, que ahora mismo son una de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo sea realmente negativo o positivo es excesivamente baja. Sabemos que la PCR, que detecta infección, es decir, el virus en las personas, tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico que justifique, ningún cuadro clínico o exposición de alto riesgo que justifique el realizarlas. Por lo tanto, lo que se busca con esta orden es controlar todo el uso de las PCRs para que sea lo más eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía. News Diario pregunta también hoy por el reparto de mascarillas. Recordemos que hoy se han incorporado otras comunidades que ya entran en día laborable después de los días festivos. Farmacéuticos y distribuidores afirman que no tienen mascarillas, pero el ministro del Interior afirmó ayer que las habrá a finales de semana. Si se puede aclarar, ¿cómo se distribuirán? ¿Con receta electrónica? ¿De qué manera? Y luego pregunta tanto al doctor Simón como entiendo a los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado que han participado en el reparto, qué instrucciones se han dado para el reparto de mascarillas en transportes públicos, entregarlas con guantes, plastificadas, cogidas de las gomas, porque se ha visto un poco de todo a lo largo de estos 2 días. Bueno, hago yo una primera respuesta y luego le cedo la palabra al Ministerio del Interior. Vamos a ver, afortunadamente nuestro Estado tiene profesionales muy cualificados para cada uno de los sectores en los que hay que ir trabajando. Obviamente, la distribución de mascarillas es una actividad muy específica que requiere a los profesionales que entienden cómo se tiene que hacer esta parte desde el punto de vista logístico y todos esos detalles yo no se los puedo dar, ni creo, no sé si a lo mejor desde el Ministerio no puede dar alguna información. Se han distribuido mascarillas, es la información que nosotros tenemos, de 2 maneras. Una ha sido a través de instituciones propias del Estado, a través de las delegaciones de gobierno, y se han distribuido mascarillas a través de las comunidades autónomas. Los detalles de cómo se han distribuido no los termino de conocer, pero sí que es cierto que tenemos que tener unas medidas de precaución muy claras, tenemos que mantener las distancias, hay muchas recomendaciones de cómo actuar ante cualquier tipo de contacto físico con las personas o contacto cercano con las personas, pero yo creo que algunos de los detalles que se han mencionado de si la mascarilla se toca por la goma por una persona asintomática que está repartiéndola o no se toca por la goma o si va empaquetada en plástico, no sé exactamente cómo se están distribuyendo. Yo creo que mientras no se haga una acción flagrante de falta de higiene en la entrega de la mascarilla, tenemos que ser un poco sensatos en algunos de estos aspectos. Y sin más, no sé si desde el Ministerio del Interior tienen algún detalle más sobre ello. Sí. Bueno, pues decir que ha habido toda una cascada de reuniones desde el Ministerio del Interior con las delegaciones del Gobierno, las delegaciones del Gobierno a su vez con las subdelegaciones del Gobierno y ya en este ámbito pues con
responsables de los cuerpos policiales, ya sean a nivel local, ya sean a nivel Guardia Civil o Policía Nacional, y allí se han establecido las pautas de reparto del número de mascarillas en atención a la población, en atención a los núcleos o nodos de infraestructura del transporte que tiene cada uno en su demarcación. Y, efectivamente, pues lo que sí que ha prevalecido, que en el reparto se adopten las medidas higiénico-sanitarias que estamos manteniendo todos estos días. Y cómo, de alguna manera, se rompe el contacto, esa distancia social mínima, pues nuestros guardias civiles y también en policía pues están trabajando con las protecciones, con los equipos que tienen a su disposición, mascarilla o guantes. Sí. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Informativos Telecinco le pregunta: la Comunidad de Madrid está pidiendo al Gobierno que la UME intervenga en la Cañada Real para tareas de desinfección. ¿Tienen previsto ir? Y le formula a la comisaria principal, Pilar Ayué: hemos visto algunas denuncias de acoso a sanitarios o a trabajadores en supermercados. Se están recibiendo anónimos en los buzones de casa instándoles a no volver a sus domicilios tras el trabajo. ¿Son sancionables, punibles estos actos? ¿Tienen datos acerca de ello? General. Bien, pues no tengo detalle de esa petición concreta, pero lo que quiero recordarles es que las peticiones a las Fuerzas Armadas vienen, sobre todo de estos temas sociales, vienen a través del Ministerio de Derechos Sociales, el cual nos proporciona una serie de sitios donde tengan que intervenir para desinfecciones o para intervenciones de cualquier tipo o de apoyos a personas más desfavorecidas. No puedo decirle ahora mismo nada más. Solamente puedo recordar que la policía sigue trabajando, las comisarías no están cerradas, nuestros profesionales siguen persiguiendo criminales, entre los que se incluyen aquellos que pueden cometer delitos de odio, como pueden ser las conductas que ha mencionado hace un momento. Por supuesto que son denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien. Doctor Simón, esta pregunta, cada día aparece la situación de los niños. Hoy pregunta la Voz de Galicia, le dice la Xunta de Galicia y algunas otras comunidades piden que los niños puedan salir a dar paseos. Desde el punto de vista sanitario, ¿sería posible que este tipo de medidas se adopten unilateralmente en algunas autonomías en función de la situación sanitaria de cada una de esas autonomías? ¿O las medidas de ese tipo solo deberían tomarse al mismo tiempo en todas las comunidades? Bueno, ahora mismo, en estado de decreto de alarma, el responsable de todo este tipo de decisiones es el Gobierno central, en nuestro caso en la parte sanitaria el Ministro de Sanidad. Sí que es cierto que hay algunas de las medidas de control que se están aplicando que a medida que se van generando mejores hábitos en la población se pueden poner sobre la mesa como posibles acciones para ir modificando en el futuro. Una de ellas es obviamente la posibilidad de que los niños puedan salir con sus familiares con los que conviven a diario a la calle en algún momento determinado. Pero esto no depende únicamente de sanidad, es una cuestión primero de que es una medida beneficiosa, hay que valorarlo correctamente y en principio yo entiendo que podría llegar a serlo, pero además hay que tener mecanismos adecuados para implementarla y controlar los excesos y los abusos. Todo eso no se puede hacer de manera improvisada. Si se tiene que hacer o no a nivel de todas las comunidades autónomas, puede haber variabilidad. Hasta ahora, uno de los aspectos que consideramos que ha sido beneficioso de las acciones que se han realizado en España es el hecho de haberlas implementado homogéneamente a partir de la comunidad en la que una evolución más rápida se estaba observando, lo que ha beneficiado claramente a todas las demás. Este tipo de medidas como las que se comentan de los niños, obviamente son medidas que pueden beneficiar a todos y si se toman correctamente serían aplicables en todas las comunidades autónomas. De todas formas, la decisión está en otro ámbito, por mucho que nosotros desde el punto de vista técnico podamos o no hacer recomendaciones de cambios en lo que ahora mismo se está haciendo. Hispanidad le pregunta, ¿es aconsejable que los 67.000 españoles que han pasado el coronavirus donen sangre? Aconsejable. La donación de sangre por parte de quienes han pasado, sí. En su caso, por ejemplo. Vamos a ver, yo no puedo donar sangre porque he vivido muchos años en países africanos y tengo muchos anticuerpos y trazas de otros patógenos.
con lo cual yo dejé de dar sangre a partir de un cierto momento de mi vida. Pero sí que es cierto que a lo mejor ahora podría volver porque han cambiado los métodos de selección y de detección. No es una cuestión de ser aconsejable o no. España es uno de los países más solidarios del mundo, es uno de los países donde mejor se hace la donación, mejor y más se hace la donación de sangre y donde mejor y más se hace la donación de órganos. Yo creo que es algo de lo que todos los españoles estamos orgullosos y se ha repetido en más de una vez. Ahora mismo es cierto que puede, por todas las restricciones de movilidad y por el número de casos que tenemos, puede haber a lo mejor un número menor de donantes. Esto es una cuestión que tienen que valorar los responsables de los bancos de sangre. Si es necesario donar sangre y es necesario que los recuperados, si los expertos en donación de sangre lo consideran adecuado, seamos uno de los grupos prioritarios para donar, pues obviamente se hará la publicidad, pero esto es una decisión, no es una obligación para nadie el donarla. Afortunadamente en España somos suficientemente solidarios como para garantizar de sobras nuestras necesidades de sangre y si es necesario, yo entiendo que entre los 67.000 personas que ya nos hemos curado, habrá suficientes personas solidarias en caso de que fuera necesario. El Independiente, doctor, pregunta si puede actualizar el número de sanitarios contagiados. ¿Les preocupa que esta curva de contagio no se doblegue al mismo tiempo, al mismo ritmo que el de contagios generales? Y también pregunta en la que también coinciden otros medios, como 65 y más, ¿cuándo se tendrán analizados los datos de residencias que las comunidades han ido pasando a petición del Gobierno? Se puso como tope el pasado 8 de abril. El total de profesionales sanitarios afectados hasta hoy son de 26.672, pero esto es el total desde el inicio de la epidemia. Una grandísima parte de ellos ya han vuelto al trabajo, no le puedo dar ahora mismo los datos, no los tengo disponibles aquí, pero sí que una gran parte de ellos han vuelto ya al trabajo y sí que tenemos algunos datos claros de que la gravedad entre los profesionales sanitarios, si bien ha habido casos graves y sabemos que ha habido incluso, desgraciadamente, algunos que han fallecido, sí que es cierto que en general la gravedad ha sido menor que la población general. Hay varios factores que pueden indicar, que pueden explicar esa diferente gravedad. Primero, son profesionales sanitarios que están obviamente trabajando, por lo tanto la edad media de este grupo es menor que la de la población general. Son personas también que están en el ámbito sanitario y por lo tanto la toma a cargo y el posible tratamiento de soporte de estos profesionales sanitarios probablemente en algunos casos se puede hacer más precozmente. Hay posibles hipótesis que puedan explicar todo esto y que se está tratando de analizar lo más detalladamente posible. El Centro Nacional de Epidemiología está preparando un documento en colaboración con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre los profesionales sanitarios para valorar en detalle cómo ha sido su evolución. Pero sí que es cierto que los profesionales sanitarios tienen una situación un poco diferencial porque, entre otras cosas, son las personas que más a riesgo están de contraer el coronavirus. El otro punto era sobre el análisis de los datos de las residencias. Es cierto que se han pedido los datos de las residencias, se dio como fecha límite el 8, que fue el último día laborable justo antes de Semana Santa. Ayer fue lunes, lo cierto es que yo me incorporo, aunque ayer ya estuve mientras me hacían la prueba haciendo algún trabajo en el Ministerio, lo cierto es que yo me incorporo hoy. No tengo ahora mismo mucha información de la calidad de los datos que han llegado, de cuántos han llegado y de qué posibilidades de análisis tenemos. Sí que es cierto que el análisis de los datos relacionados con residencias es probablemente más complejo que el dato de los análisis del resto de los casos. Hay muchos más factores que únicamente el coronavirus. Tenemos que hablar tanto de incidencias en unos grupos muy específicos como de un factor que precisamente en este grupo de población es especialmente delicado, que es la letalidad. Pero es en un grupo en el que la letalidad ya de forma general es superior a la de la población general. Por lo tanto, los análisis tienen que hacer con cuidado. En cuanto tengamos alguna información, no duden que se la transmitiremos y trataremos de ser lo más transparentes posibles, como siempre. María José Rayo, secretaria general del Transporte, pregunta a Cambio 16. Según los primeros datos, el transporte público ha sido muy reducido en Barcelona, un 81% menos que en una jornada laboral posterior a Semana Santa y un 6% menos que el pasado 24 de marzo. Asimismo, el consumo eléctrico no ha recuperado el nivel previo a la hibernación. ¿Por qué? ¿Cómo se está desarrollando la vuelta al trabajo, tanto en comunidades donde ayer fue festivo como en el resto? ¿Nos puede contar? La verdad es que la percepción que tenemos es que se está produciendo de manera muy escalonada, cosa que es bueno. La verdad es que los ciudadanos están siendo muy responsables en sus decisiones de
utilización del transporte público, tanto ampliando la hora punta como tratando de utilizar su vehículo privado cuando resulta posible. Las empresas, algunas de ellas, y esperemos que las más posibles, están tratando de fomentar, desde luego, el teletrabajo, pero también la flexibilidad horaria. O sea que hay que esperar, o casi deseamos fervientemente, que este proceso de entrada paulatina a la actividad se mantenga y sea ordenado y, desde luego, no, como decía antes el doctor Simón, el inicio de esta actividad con todas las restricciones de movilidad que implica el estar en este estado de alarma, no tiene por qué implicar un aumento de casos de riesgo en contactos, tratando de maximizar las distancias, de mantener todas las precauciones higiénicas. Y eso es lo que, como sociedad, deberíamos pretender entre todos. Para los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, alguna pregunta que he visto llamativa sobre el uso de determinadas aplicaciones a las que se refieren de vez en cuando. No la encuentro ahora mismo, pero sí que mencionaban, por si acaso están haciendo algún tipo de estudio sobre esta aplicación muy seguida por los niños, que se llama TikTok. Y luego también para el responsable de la Guardia Civil, si todos los casos de personas que o bien corran o caminen o paseen sin justificación alguna están siendo susceptibles de presentarse propuestas de sanción. Si están siendo recriminados o, como ha relatado en el caso de esta persona de Tabernes de Valdigna, si en cualquier caso esas circunstancias son punibles o son propuestas de sanción. Respecto del seguimiento de las redes sociales, ya he comentado que nuestros policías que patrullan por la red, que siguen todas las redes sociales, monitorizan en su lenguaje, monitorizan las redes sociales y el ciberespacio para detectar todos los problemas que pueden surgir de la utilización fraudulenta de las mismas. Incluye el tipo de aplicaciones que usted ha mencionado y otras muchas más que comprenderá que no puedo comentar. Lo mismo que hace unos días comenté que también se había detectado la utilización complicada, por decirlo de alguna manera, de algunas plataformas de videoconferencia. Quiere decir, por supuesto que el amplio espectro de aplicaciones que utilizamos hoy en día todos los internautas están siendo sometidas a estudio y control para proteger a los ciudadanos. Sí, por lo que respecta a la utilización de aplicaciones por los niños, en mis intervenciones me he referido ya en varias ocasiones al hecho de que los padres tengan un control, ejerzan un control parental o que establezcan de alguna manera herramientas para tener ese control parental de los niños. También les hemos mandado mensajes a los adolescentes para que fueran precavidos y iban a llevar intercambios, iban a realizar algún intercambio de imágenes, ¿no? Entonces, efectivamente, también nuestros técnicos, nuestros ciberagentes de la Guardia Civil, pues constantemente también patrullan la red y de alguna manera dan consejos a través de las redes sociales que maneja la Guardia Civil, pues dan consejos para evitar este tipo de sorpresas. Y luego, pues para la segunda pregunta sobre las personas que caminan, sobre las personas que corren, el artículo 7 del Real Decreto es muy claro, dice lo que se puede hacer. Si no recuerdo mal, en un principio, en los primeros días, lo que hizo la Guardia Civil fue, de alguna manera, dirigirse a los ciudadanos y ser flexible, actuar con mucha pedagogía, porque suponía un cambio en la rutina de la actividad de las personas, ¿no? Pero claro, aquello quedó en su momento y desde entonces ya pues hemos avanzado. Mañana se cumple un mes desde que se declaró el estado de alarma y, como comprenderán, aquella pedagogía ha tenido que dejarse atrás y hemos pasado a la aplicación estricta de la ley. Vamos a finalizar con una pregunta que le hacen directamente al doctor Simón acerca de su retorno, doctor, y aprovechamos también para enviar un saludo a los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González, así como al comisario principal, que también nos ha acompañado aquí durante varios días, José García Molina, que se encuentran aquejados por el coronavirus, para que se recuperen de la misma manera que el doctor Simón. Y al doctor Simón le pregunta el Huffington Post si podría contarnos cómo ha sido pasar el coronavirus, qué medidas ha tomado, cómo ha sido el tratamiento, qué consejos nos puede dar a los que lo están pasando. Bueno, voy a aprovechar esta... No son cosas que hago habitualmente, pero voy a aprovechar esta pregunta
Primero, para agradecer todas las muestras de cariño que he recibido de muchísima gente, que algunos conozco, otros ni siquiera conozco, y de verdad que quiero agradecer encarecidamente a todas estas personas que han mostrado sus muestras de cariño durante mi enfermedad. Y querría aprovechar para, de alguna manera, y entiendo que las personas que me lo han mostrado les gustará que lo haga, para hacerlas extensivas a todos los pacientes por coronavirus y a todos aquellos que han perdido a familiares durante este proceso. En cuanto a mi enfermedad en concreto, afortunadamente la mía ha sido bastante leve. He tenido un poquito de fiebre el primer día, segundo día. He mantenido una tos persistente, pero que en mi caso, como ya saben por las características de mi voz o la garganta que tengo, siempre tengo un poco de tos crónica. Por lo tanto, tampoco me ha molestado demasiado tener un poco más. Sí que es cierto que el rasgo más característico que puedo decir de mi proceso de enfermedad es que tenía sueño constantemente, pero lo cierto es que después de los 2 meses y medio que llevaba sin apenas dormir, quizás no sea muy específico el coronavirus. Yo personalmente no puedo dar muchos consejos porque hay una variabilidad muy importante de cuadros clínicos y no podemos equiparar unos a otros. Lo que sí que quiero es trasladar todo mi apoyo a mis colegas profesionales, sanitarios, asistenciales, por el trabajo excelente que están haciendo, y tratar de encontrar el mejor tratamiento y el mejor cuidado específico para cada uno de los afectados. Y para todos aquellos que están todavía enfermos, sí que me gustaría trasladar, sabemos que esto es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, de hecho tenemos una letalidad muy importante y todo esto hay que tenerlo muy claro, pero sí que también pensar que muchos otros se curan. Y me gustaría expresarles toda mi solidaridad y mi apoyo en el proceso de su enfermedad. Y no puedo decir mucho más, la verdad, no sé si hay mucho más detalle del que pueda hablar. No, sencillamente con su respuesta a una pregunta directa, pues si les parece dejamos aquí la comparecencia. Finalizamos hoy con el agradecimiento a quienes han comparecido, el doctor Simón, María José Rayo, el general Miguel Villarroya, la comisaria principal Pilar Ayué, el general José Manuel Santiago Marín. Muchísimas gracias y gracias a los participantes. Les anuncio que cuando finalice el Consejo de Ministros comparecerán en rueda de prensa con periodistas por videoconferencia la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Podemos presumir que podrá ser en torno a la 1:30 o las 2 de la tarde. Informaremos en cualquier caso. Comparecerán María Jesús Montero, ministra portavoz, Salvador Illa, ministro de Sanidad. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.